maestro, bienvenido. Somos la Mesa de Visibilización de Azodacún 2023. Cuéntanos tu nombre y de qué municipio nos acompañas. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Marta Gómez y oriundo del municipio de Zipacón. ¿Qué te motivó a ser maestro de danza? Bueno, el motivo es bien grande y bien extenso porque yo no pertenecía a ningún grupo de danza, yo no tenía formación en la danza, simplemente yo me metía a esta parte tan linda que hoy es lo mejor que puede haber existido en mi vida por mi apellido, Marta. Eso fue lo que me llevó a penetrarme dentro de toda la investigación de lo que hoy puedo aportar y puedo viabilizar y puedo eh, decir con mucha tranquilidad todo ese paso de esa parte tan linda como es el folclore colombiano. En aquellos años de mi infancia pues tuve el bullying de la época por mi apellido Marta. Siempre era mis compañeros, mis amigos siempre era Marta, ¿dónde dejó las trenzas? Bueno, una cantidad de anécdotas que siempre yo llegaba a la casa peleando con mi mamá y con mi papá para que me dieran la explicación por qué el apellido Marta, y ellos me encimaban, era una risa y nunca me lo dijeron. Mis hermanos también peleaban muchísimo el por qué el apellido. Yo decía que, le decía a mi mamá, cámbiese ese apellido y póngame más bien el de un mozo. ¿Sí? Porque era como el, el vivir del bullying de la época, que pues, no era famoso el bullying como es ahora, pero era ese tipo de situaciones. Entonces yo ya en una etapa que quería cambiarme el apellido, pero no había como el apoyo, como que no había los tíos, toda la familia, yo comencé a indagar sobre ese tema. Y el último día que yo llegué desesperado a mi casa y que definitivamente me quitaba el apellido fue cuando fui a recibir mi libreta militar, y uno de los tenientes que estaba entregando la libreta me dijo Marta Gómez. Entonces yo pasé, a recibirla, y él con una carcajada de risa me contestó, ¿y por qué no mandó a su abuelita a reclamarla? Entonces en ese momento me sentí muy frustrado, saqué ánimos de donde no era, que era tan respetable el ejército, pero saqué el ánimo y no me dejé, ¿sí? Le dije que por favor mirara bien porque esos eran mis apellidos y que me respetara. Entonces él volvió a leer y soltó la risa. Entonces me dijo, tantas flexiones de pecho. Entonces le dije, no, yo no soy del ejército, no tengo por qué hacerle caso ni cumplirle órdenes a usted. Vengo a reclamar un documento. Entonces el señor lo entregó y todo el batallón, toda la gente que estaba ahí, pues todo el mundo muertos de la risa por el apellido de la cuestión. Ese día yo llegué a mi casa, pues tremendamente ofuscado, buscando de que alguna me diera algo sobre el apellido. Ya comencé entonces, como no se pudo, entonces dije voy a comenzar a buscar a ver de quién es ese apellido, hasta dónde, a ver si me lo quito. Entonces cogí una hojita y comencé a tomar el nombre de mis abuelos y mis bisabuelos y pregunté a mi mamá y a mi papá y a ellos quién es mis abuelos, el apellido, bueno, o sea, preguntándole, indagando sobre ellos para ver qué era el apellido. Y pues algunos me dieron unos daticos y yo comencé a anotar y tal la cuestión. Y llegué hasta un punto que ya nadie me comentaba sobre mi apellido, ni nadie me podía decir de qué pasaba. Entonces yo decía, eso es Marta, pero somos muchos los que hay aquí en Zipacón, voy a preguntarles de dónde son. Entonces ellos tenían el mismo problema, habían tenido en alguna época de la vida el mismo problema del apellido. Entonces yo ya me puse con los archivos de la parroquia a buscar mi apellido, ¿no? Entonces comencé en una hoja muy pequeña a todo lo que eran los paternos, y cuando de pronto ya me di cuenta que ya en esa hoja no me cabían los nombres, entonces me tocó poner esa hojita en una pared y seguir colocando en la pared, porque seguí indagando en mi apellido, porque fue muy interesante toda la cuestión, como la procedencia de todo, con muchas dificultades, porque ya encontraba el papá, la mamá, papá, ¿sí? O el hijo natural, entonces ahí como que se truncaba el apellido. Además era familias muy numerosas de 7, 8, 11 hijos, Marta, entonces era una cosa muy extensa, pero me di
digamos, la tarea de buscar absolutamente todo, hasta que llegué a 1611, que es el primer bautizado que hay en el municipio de Zipacón. Al ver eso, pues entonces había muchos contrastes y muchos que ya eran los abuelos paternos o bisabuelos, tatarabuelos, bueno, toda la generación de las generaciones, y comenzaba a ver ese apellido, lo comenzaba a ver diferente. Marta con TH, Marta sin H, Marta con tilde, Martaná, Mata, Mota, todos somos de los mismos, ¿no? Entonces yo decía, aquí tuvo también el mismo problema que, y lo cambiaron, lo variaron, simplemente para no tener la misma de lo que hemos tenido todos. Entonces ya con este apellido que ya comienza como en 1700 a mezclarse el mismo apellido Marta, porque eran los mismos de la misma línea, éramos los mismos, entonces me di la tarea de mirar ahora qué ocurría. Pero qué más fue lo que me llamó la atención, ya cuando lo entendí ya mucho después, ¿sí? Fue con los apellidos, porque los apellidos ya comenzaron el Marta se comenzó a mezclar con el muisca o con el apellido indígena. Entonces era Marta Motiva, ¿sí? O Marta Pichimata, ¿sí? O Pichimata Marta, o Macana Marta, Marta Macana, y era el apellido muisca, venía de muisca. Entonces me llamaba la atención. Pero vaya, cuando yo comencé también a mirar que había apellidos Marta Araujo, o Araujo Marta, o Rubio Marta, o sea, la mezcla del apellido tanto de una generación u otra generación, pero comencé a entender los estratos. Entonces, estrato medio, alto, medio y alto. Entonces ya me dio como otros visos para mirar a ver qué pasaba, ¿no? Y me comencé a buscar yo de qué estrato era, ¿sí? A qué pertenecía, si era medio, era bajo o cómo era la cuestión. Entonces entendía que los que eran de estrato medio bajo eran los pioneros de las minas de carbón, los trabajadores, y ya los que eran de estrato medio alto era la gente pues que tenía digamos una curul en una administración o tenían grandes cargos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Rubio Marta aparentó con José Antonio Rubio, que fue el libertador de los esclavos, ¿no? Entonces todo eso me dio para eso. Entonces yo no sabía de historia, no sabía de nada, empíricamente comenzó a hacer esa parte, pero en ese entonces yo tomé un lápiz rojo, que ahorita me pesa haberlo hecho cuando ya entiendo que es un patrimonio y que es mantener digamos, un material de esos años, de 1700, de 1600. Entonces yo tomaba una reglita que tenía y con el lápiz rojo iba rayando los Marta. Ese libro de bautizados está en Zipacón y está rayado por mí, pero que era la única forma de yo entender, porque no había otra forma ya de hacer lo mismo que había hecho con el apellido, porque no acabaría en la pared, tenía que ser una cosa muy extensa, porque no estoy hablando de 100 años, sino de 300, 400, 500 años solamente de mi apellido, ¿no? En ese entonces yo ya terminé en Zipacón, porque ya no había de dónde buscar, pasé a los archivos del consejo, que encuentro actas del consejo también como de 1700, de todo el consejo, unos libros incalculables que hay de un tesoro de ahí, y comienzo a buscar marcas. No entendía muchísima letra con la cual estaban escritos, con la cual los manuscritos que hay no entendía muchas cosas. Entonces me compré primero una lupa pequeñita, después una grandota, para poder descifrar absolutamente, y todo lo que era apellido Marta, tómelo, todo lo del apellido Marta. Ya terminé con todo lo del consejo y luego ya pasé con los archivos del municipio, con los archivos del juzgado, con la misma registraduría, desde cuando comenzaron las cédulas, toda esa cuestión, todo del apellido Marta. Entonces ahí comencé yo a meterme en muchas cosas que me daban cosas, me decían, pero que yo como que no la tomaba, porque me interesaba en ese momento era el Marta, no más. Pero yo decía, uy, pero si este es decían el excelentísimo, no, el señor doctor no sé qué, Marta Pinilla, ¿sí? Hizo las palabras de recibimiento al ilustrísimo Monseñor Julano de Tal, y era de apellido Marta. Entonces yo dije, uy, ¿quién es ese señor, no? Y la gran casualidad que comienzo es que en todas las épocas siempre había Juan, ¿sí?
Juan Nepomuceno, Juan Manuel. Nunca dejó de una familia existir un Juan, siempre había el Juan. Y entonces pues había también, por ejemplo, cuando encontraba eso, entonces en el siguiente programa hablaba el señor Marta Pinilla, ¿cierto? Robencindo Marta Pinilla, y hablaba de no sé qué, pero estaba enmarcado en un programa. Y me decía, programa por el cual se inaugura el obelisco al soldado desconocido. Y decía, primero, himno nacional. Segundo, palabras del excelentísimo señor cura párroco. Tercero, palabras del señor alcalde tal, o el encargado de la parte, o el juez, o el personero, o alguna autoridad, entonces lo decían, ¿no? Poesía a mi viejo, ¿sí? Baile del torbellino, sainete, bueno, mencionaban una cantidad de cosas. Entonces yo decía, pero si este viejo es Marta, ¿qué hace aquí? Voy a indagar de eso. Hola, pero ¿qué torbellino bailaron? Coja la historia. Pero ¿qué sainete? Coja la historia. O sea, está muy coja la historia, ¿no? Además, cuando yo comencé tenía muchas falencias en los archivos, porque encontraba, por ejemplo, 01, 02 del 95. Y decía Juan Manuel Marta, por decir algo, podría ser el Juan Manuel Marta del 2000, del 95, del 2095, ¿cierto? O de 1995, ¿no? Entonces me tocó comenzar a indagar qué pasaba con esos archivos que no tenían la fecha exacta. Entonces aprendí por el color del papel, el color de la tinta, el olor del papel. Todo eso me dio para, con el tiempo, mirar a qué época pertenecía ese archivo, ¿sí? Y comenzar a indagar que había absolutamente todo. Terminé todo lo de mi municipio, de los municipios alrededores, que fue muy difícil, Bojacá, Facatativá, Nolaima, y buscando para dónde se habían ido los Marta de mi pueblo, y para dónde se habían ido los rubios y los importantes de mi pueblo, y se encontraba todavía huellas de esos apellidos, ¿no? Llego al archivo de la Nación, un chino tonto, que cogía la flota San Vicente, valía 3.000 pesos, no, eran 300 pesos el transporte, y llegaba a la estación de la Samana, caminaba hasta el archivo de la Nación, llegaba allá, y no, que es que vengo a buscar, yo no decía Marta, sino vengo a buscar algo, archivos de Zipacón. Entonces la primera vez fallé, la segunda vez fallé, la tercera vez fallé, pero yo seguía porque yo me traté como a volver obsesivo y loco por buscar mis raíces, por buscar todo. Cierto día yo estaba en el Archivo de la Nación y me encontré con grandes historiadores como Abelardo Benavides de Facatativá y este señor Campo, bueno, se me fue el nombre y el apellido ahorita, eran como los duros que estaban escribiendo. Y uno de ellos, el señor Abelardo Benavides, me dice, ¿y usted qué es lo que busca, muchacho? Entonces le dije tal cosa. Entonces dijo, no, ¿usted qué? Usted no puede, usted no sabe. Le dije, no, pues es que necesito una persona que me enseñe, que me explique. Entonces dijo, no, eso, ni yo lo he aprendido, me dijo él así, pero como con cierto recelo de historiador. Ya con el otro historiador, ¿cierto? Él ya me lo encontré, entonces me dijo, ¿y usted qué necesita? No, le dije, saber de Zipacón. Me dijo, mire, dígale a la niña que maneja todo el archivo que le preste el rollo tal, sí, me dio un papelito, el rollo tal, que ahí va a encontrar de Zipacón, ¿sí? Entonces yo ya llegué otro día porque ese día no lo pude hacer, entonces dijeron, sí, me dieron las indicaciones cómo tenía que entrar al Archivo de la Nación, cómo tenía que ir preparado para poder entrar allá, y efectivamente cuando yo llegué llevaba todos mis accesorios que me pidieron y pues no había cámara, no tenía cámara, no había formas de sacarle fotos por celular, no había absolutamente esa tecnología, entonces todo era extraer manualmente lo que yo podía hacer ahí. No podía rayar, no podía hacer una cantidad de cosas al archivo. Entonces casi como que uno tomaba el archivo, el rollo, leía y se lo traía grabado porque no podía hacer la transcripción en el momento, ¿no? No lo podía hacer. O tenía que pagar unas fotocopias que eran supremamente costosas. Entonces yo
me imaginaba todo y leía 2 o 3 veces, casi que me aprendía de memoria el texto para llegar a la casa o en el momento que tuviera tiempo entre el bus y el sitio donde salía para poder como escribir lo que yo hacía, ¿cierto? Entonces ya pasó el tiempo, comencé a buscar esa parte ya en el archivo de la Nación y todo, pero llegaron cosas que yo no entendía, palabras completas que yo no entendía, yo no lo entendía. Entonces yo comenzaba a transcribir un documento donde estaba el apellido que dijera algo de Zipacón, pero no encontraba Martas, ¿no? Pero encontraba Rubios, que había sido próceres, y encontraba macana indígenas o apellidos indígenas y esa cuestión de que me daban de como de Zipacón, pero eran peleas, era de indígenas, peleas, bueno, una cantidad de cosas, pero nunca me hablaban de lo que yo quería, ¿no? Entonces yo seguí indagando y dio la casualidad que me encontré un día, ella todavía está viva, pero está ya muy viejita, no sé si ahorita ya, de pronto ya ha muerto, es doña Merceditas Guevara de Ladrón. Ella es la única persona que en Colombia ha hecho la paleografía, ¿sí? Empíricamente también ella ha hecho la paleografía y era profesora de la Universidad Nacional y le daba paleografía a los últimos alumnos de historia en la universidad. Entonces yo me la encontré un día y le dije que la señora simpática y todo dijo, no, yo tengo un libro, se lo vendo. ¿Mm? Entonces por ahí entramos por comprarle los libros y toda la cosa, porque la señora había hecho unos libros de paleografía. Entonces yo ya le dije, no, me interesa, entonces ya nos contactamos y toda la cuestión y todo, pero era por teléfono y era de Telecom, eso era chistoso, ¿no? Era de Telecom y la cuestión y ya háblela y no sé qué, y ponernos cita en Bogotá o la cuestión para que me diera cositas y todo, ¿no? Ella me enseñó cómo decir el abecedario, me entregó toda la cuestión y todo, y eso fue una belleza para mí porque ya compré una lupa más grande y ya comencé a escribir o a hacer las traducciones de todo lo que había, que el señor excelentísimo Julano de Tal, bueno, todas esas cosas, los mismos rasgos aprendí de que dependía la importancia del escribano, así mismo hacía su firma y a pronto los recovecos, los arañitas que hacía, todo lo bonito era la importancia. Si firmaba así era porque era ya, ¿listo? Pero la importancia de la persona que iba dirigida también iba con miles de adornos. Entonces me comencé a convertir en un investigador de toda esa parte, entonces, porque ya comencé a entender, ¿no? Esos garabatos, esa caligrafía con cual los escribanos lo habían hecho. Entonces yo comencé a entender la paleografía. No soy el duro en paleografía, pero la entiendo. O sea, hago traducciones en paleografía también de toda esa parte de que hay en los municipios que vengan desde 1400, desde 1500, 1600, que eran de los escribanos. Todo eso lo puedo hacer las transcripciones porque yo lo aprendí a hacer. ¿Cuánto tiempo te tardaste haciendo esa investigación? Toda mi vida y no he acabado. Todavía hay cosas por aprender. Ya después de que yo entendí toda esa cuestión de la paleografía, que me metí al apellido y comencé a ver toda esa importancia, entonces comencé a estrellarme con la gente que me podría contar. Entonces ya dio el caso que me encontré con gente que había pertenecido a un grupo musical, que había pertenecido que bailaba, porque no habían grupos de danza, sino que bailaban, las manifestaciones y toda la cuestión. Y yo comencé con algo muy bonito también que me pareció que encontré dentro de la iglesia, que habían grupos de personas que eran las encargadas de hacer las fiestas religiosas del pueblo, ¿no? Yo lo iba conjugando también con el ministerio, con el Archivo de la Nación, ya con muchos archivos, ya no era con uno solo, sino con el archivo de la Nacional, ¿sí? La hemeroteca. Bueno, yo comencé a jugar con muchas cosas donde yo podría encontrar como la vida pública de Zipacón. Resulta y pasa que cuando yo ya estaba como en toda esa parte de que había indagado de muchas cosas, entonces me estrellé con lo de la iglesia, y en la iglesia habían unos grupos que los curas, los frailes de la época y todo, traían como de tradición, era como las hermandad. Entonces había una hermandad que se llamaba la Hermandad de Santo Cristo, la Hermandad del Santísimo, la Hermandad de San Antonio, la Hermandad de no sé qué, y bueno, y había algo muy particular que era la Hermandad de las Hijas de María, ¿no? Y las Hijas de María eran las que organizaban todas las fiestas religiosas
de la Virgen Inmaculada, de la Virgen de la Concepción, todas. Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué grupo comienzo yo a indagar acá de las viejas estas? A ver, de estos grupos, ¿a quién comienzo a indagar? Y comencé en mi casa a invitar a esta gente que todavía, ya ahorita ya murieron, y que habían pertenecido a esos grupos y cómo lo hacían, ¿sí? Y si habían Marta, pues con más razón, yo cogía todos esos para los Marta, que era lo que hacían. Y ya comencé a indagar sobre eso y ya, ellos ya comenzaron a darme rienda suelta absolutamente de todo, pero siempre teniendo yo desde un comienzo como la línea del tiempo. ¿Sí? Cuando, si esta persona nació ahorita en la actualidad nació en 1930, me está hablando de 70 años, porque tiene uso de razón de 10 años, pero de ahí de para allá me habla de 3 generaciones. Yo decía, bueno, entonces tiene 70, entonces me va a hablar de otros 70, el abuelo 140, y me va a hablar de su bisabuelo, son otros 70 años, entonces me van a hablar más o menos de 100, 200 años, ¿no? Y yo comencé a indagar por eso. Y el apellido Mata comenzó a indagarlo por eso. Entonces ya me hablaban de 3 generaciones. No, es que su abuelo es su tatarabuelo, y comenzaban a contarme, ¿no? Entonces con las hijas de María yo comencé un ejercicio entonces a ver qué, porque que era lo de las vírgenes y todo. Entonces las hijas de María cada año, como eran las niñas, las señoritas del pueblo, las chachas del pueblo, entonces las nombraban y cada año ellas hacían sus fiestas diferentes porque no querían hacerlas igual que los anteriores. No queremos saber nada de esas, entonces somos ahora nosotros y nosotros imponemos lo que vamos a hacer. Entonces de ahí surgió la moda, surgió el color, surgió una cantidad de cosas que hacía la gente, entonces yo me aprendí muchísimo de eso, ¿no? Ya. Entonces ya, bueno, entonces estas viejas se vistieron así, este color era de moda, ahora que bailaban, cuál era la música en que interpretaban, qué comían, qué hacían, absolutamente todo. Y ahí fue cuando ya me comencé a meter a algo muy particular, que entendí mucho después, y es ahorita que empíricamente, sin quererlo hacer, hice todo lo que es la taxonomía del folclore. Wow. Porque yo indagaba en el vestuario, ¿cierto? Indagaba en la música, indagaba en el color, en la comida, ¿cierto? En todo lo que tenía que ver con la comida, en todo los instrumentos, los aparatos, que cuando ya los acetatos, todo eso lo indagaba yo. Entonces yo, sin pensarlo, comencé a armar toda esa parte. Bueno, pues esto era una murga, sonaba así, o sea, comencé a mirar sin tener una clasificación de instrumentos ni nada, sino buscando cuáles eran los instrumentos como favoritos de cada época y que los interpretaban ellos, ¿no? Y fue algo muy particular y muy rico que logré, y ahorita lo entiendo y lo hablo con mucha firmeza y toda la cuestión, cuáles eran como los instrumentos tradicionales que ellos traían en una murga. Y llegué ya a profundizar tanto que yo decía, bueno, y entonces esto cómo llegó, este instrumento. Entonces ya, esos fueron ya los españoles. ¿Pero cuándo? ¿Los españoles puros o quiénes llegaron? A la pandereta, se la trajo los españoles, le enseñaron a los niños, pero ¿a quiénes les enseñaron? Entonces ya era, en la historia ya que me metí en la cuestión, fue ya indagando con el mestizaje. Entonces me metí en el mestizaje sin querer, ¿sí? Entonces, ¿pero cuál era el mestizaje? Porque uno piensa que el mestizaje era indio mulato, indio chibcha o indio muisca. La cuestión, no. El mestizaje se comenzó a dar en esa época con mucha peripecia, mucha violación, mucha cantidad de cosas con la indígena, pero ya ellos comenzaron a purificar su mestizaje y todo, 3, 4 y 5 generaciones. Entonces el español quería que sus hijos no fueran indígenas. Y el indígena o las indígenas no querían que sus hijos fueran españoles. Entonces le fueron mezclando la cultura tanto de los indios como del español. Entonces yo decía, vea, entonces qué controversia de que uno quería y el otro no quería. Pero entonces los niños se enamoraron más de lo español, ¿sí? Los niños mestizos se enamoraron más de esa parte porque era la forma atractiva de llegarle a la música, ¿sí? Entonces ya retomaban algo de ellos, pero más que todo ya con la pandereta, la tiple, la guitarra, bueno, una cantidad de cosas. Y ya me metí pues profundamente a estudiar todo este tema y porque me apasionó. Qué maravilla. Me apasionó completamente toda la parte histórica, toda esta parte de todas las vivencias, de lo que había.
Entonces ya comencé que cuáles eran las danzas, entonces buscar el torbellino, buscar el bambuco, buscar todo. Entonces uno tiene también el concepto que el bambuco se bailó allá, ¿no? Fue una moda, duró tanto tiempo, ¿no? O uno tiene, no, que es que el bambuco fue toda la vida. ¿Ustedes bailan bambuco ahorita? No. Entonces fue la época, el momento bailaron bambuco. Bailaron torbellino, sí, en una época, ¿sí? Bailaron pasillo, sí, en una época, ¿cierto? Entonces no es que puede decir, no es que pasillo bailaron aquí en 1600, 1700, 1800, 1900. No, el pasillo fue de una época. Todos los ritmos fueron de una, igual que ahorita. Ahorita quienes escuchan la moda, ¿cierto? Pero no va a seguir sonando eso, ¿cuántos años? Hasta el 2000, ¿cuánto? En 100 años, ¿será que otra vez está los artistas de ahorita sonando? No, fue la moda de ahorita, de 2023, ¿sí? Entonces ahí yo me pegué absolutamente de toda la parte, de toda esa cosa tan bonita y comencé a armar todas esas vivencias alrededor de las manifestaciones. A mí no me interesaba la danza, a mí no me interesaba la música, me interesaba el todo, ¿no? Porque yo no era bailarín y me tocó aprender, me tocó hacerla, buscar, pero así mismo, qué era la moda, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando hago algo así y le digo, ¿será que Manuelita Sáenz compartió una noche de romance con Simón Bolívar y lo vieron en una chichería comiendo salchipapas? ¿Sí? Entonces no, ya nos ubicamos en la época, ¿no? ¿Cómo sería la época? ¿Será que Manuelita Sáenz y Simón Bolívar bailaron la Libertadora en el puente de Boyacá con unos vestidos pomposos? ¿Cómo lo celebraron? Hubo celebraciones, pero ¿dónde lo celebraron y cómo? ¿Sí? Sí. Todas las, digamos, los estratos festejan una fiesta. Nosotros festejamos fiestas ahorita, ¿sí? Y unos 15 años usted los festeja diferente, depende del lugar donde esté, la ciudad donde esté. Pero si es unos 15 años, va a ser en un patio, va a ser allá con gallina, con toda la cuestión. Pero si usted lo celebra como en este lugar o en un lugar 5 estrellas o algo así, pues cómo va a ser platos a la carta y platos importantísimos. O sea, todo el mundo vivió un momento de diferentes formas o estilos de vida. Sí. Eso es lo que nosotros, lo que yo encuentro en el folclore también, que también hay formas de que la gente lo manifestaba de una forma y lo aumentaba de acuerdo a sus estratos, ¿no? Y se vestía de acuerdo a sus estratos. Entonces ahí con las hijas de María nacieron muchísimas cosas, porque ya en Zipacón se venera una imagen que es la Madre del Amor Hermoso, Nuestra Señora Madre Hermosa. Entonces esas hijas de María eran como las más efusivas, y ellas comenzaron a contarme como todo lo que hacían alrededor de esa fiesta, ¿no? Entonces que subían con faroles, que organizaban tal cosa, que bailaban, que no sé qué. Pero ellos nunca decían vamos a hacer coreografía de faroles, ni vamos a hacer esa cuestión. No, sino subían y este año los faroles van a hacer engancho y es así. Y Julano suben, y los casados suben de tal forma, las casadas suben de tal forma y las solteras subimos de tal forma. Entonces hubo también, dentro de esa parte también, la clase media alta y baja. Las hijas de María, dedo parado, vamos a subir así. Las otras tienen que subir así, o sea, no se mezclaban los estratos ni los estilos de vida, no se mezclaban, ¿no? Entonces ellas decían, estas van a subir con ese farol de este color, de esta forma, y subían, hacían su romería, hacían todo lo que tenían que hacer, volvían al pueblo y toda la cuestión, y formaban su fiesta, ¿sí? Como no había energía, colocaban los faroles alrededor, los clavaban, lo que habían subido, y con velas, y bailaban, bailaban. ¿Qué? Lo que hacían, lo de la moda. Claro, Lo que estaba de moda. Entonces, si era un torbellino, eran torbellinos. Si era un pasillo, era un pasillo. Y bailaban con los faroles. Unos bailaban con los faroles, otros no lo bailaban con faroles. Entonces, ahí se pudo ver que ellos bailaban, pero no había ninguna coreografía. ¿Qué hemos hecho los coreógrafos investigadores? Darle una secuencia, ponerle un orden a algo, preguntar por qué hacían eso. El objetivo, bueno, entonces ella dice, no, era por venerar a la Virgen, era por tal cosa, o sea, cada cosa tiene su sentido. Ellos no hacían tampoco las cosas porque se les ocurría, ¿no? Y si eran pasos de moda, pues hacían los pasos de moda, bailando un ritmo de torbellino, un ritmo de pasillo, o un ritmo de rumba, o bueno, o de muchas cosas, ¿no?
Eso me da para muchas cosas, para comenzar a buscar la parte coreográfica, la parte ya de mirar cómo bailaban, de comenzar. Entonces dije, pero ¿yo para qué hago esto? ¿Para qué? Entonces me dio por invitar a un poco de muchachos que puede ser que son de mi misma edad también en la época. Le dije, hola, venga, venga, bailamos, venga, venga, aprendemos a las viejas que nos van a enseñar. Y me llevé un poco de muchachos y todo, y inicialmente comenzamos dizque, a formar un grupo de baile. ¿Mm? Y entonces entre todos comenzamos a bailar, eso fue una cosa muy chistosa. Entonces comenzábamos todos a bailar y a hacer lo que nos contaban ellas, ¿no? Entonces cada una le daba una versión diferente, porque ninguna se ponía de acuerdo, cada uno nos daba una versión diferente de una manifestación, y ya yo ya dije, no, esto debe ser así, esto debe ser, y me sentaba con ellos mismos y comenzaba como a escribir. No había la forma de hacer el mamarrachito, sino era escribir, ¿no? Primero salen y no sé qué hace, segundo salen y no sé qué, tercero salen y no sé qué. Pero no había, no, yo no entendía planimetría todavía, entonces yo no sabía planimetría, sino simplemente anotaba como una cuestión. Entonces yo les decía, bueno, pero si eso lo hizo de primero, ¿por qué lo hace de último? Y eso porque entonces como que le fui, entonces, no, esto va de primera, esta va de segunda y todo, pero escribiendo, escribiendo. Y ahora lo ejecutamos. Entonces comenzamos a ejecutar la cuestión y todo. Ahora los trajes, no teníamos trajes. Entonces que, no, allá Julano de tal nos presta el traje, Julano, eran los trajes originales de la gente que usaban, ¿sí? Entonces nosotros inicialmente comenzamos hoy con los trajes que tenían la gente todavía comidos de la polilla, o esos así que tenían todos los trajes. Y dio la casualidad que decía, cójalo, téngalo allá porque ya no, yo ya no lo uso, ¿sí? Entonces yo ya comencé también a recoger toda esa vestimenta y a recoger muchas cosas de elementos y toda la cuestión. Cuando yo ya fui avanzando y toda la cuestión y nos gustó y nos quedó chévere y toda la cuestión, entonces yo ya decía, me gusta esa piedra de moler. Entonces llevaba un molino y la cambiaba por una piedra de moler. Me gustaba la plancha, le llevaba una plancha de la época y la cambiaba por una de carbón. O sea, vino el trueque de cosas, ¿no? Tanta importancia tomamos en esa parte que hasta fuimos por varios gente del municipio, nos colocaron en sus herederos, fuimos herederos de muchas cosas, en sus testamentos. Tales cosas, déselo para el grupo de Zipacón, los que bailan. Los sombreros, la ruana, el traje, los pantaloncillos, los calzones, toda esa cuestión. Los pañolones, toda esa vaina. Entonces yo comencé a indagar absolutamente cómo se vestían las viejas y ya comenzó que el pañolón se lo ponía. Pero ¿cómo? Es que yo me casé con ese pañolón. Yo tengo pañolones de 1890 y tengo unos pañolones de 1830, ¿sí? Que son todos la bayeta, lo que utilizaban y toda la cuestión. Y yo comencé a buscar todos esos pañolones de los baúles de la gente, toda la cuestión. Y ahorita pues tengo una gran, los tengo embalados, ya aprendí, me he hecho muchas cosas para poder mantenerlos y toda la cuestión que no se dañen. Y comencé a buscar también esa cosa, ¿no? Porque encontraba en los archivos también que las escuelas de arte y oficios, ¿y esta vaina qué pasó? ¿Qué enseñaban? ¿Y por qué no estudiaban los medios, los altos? ¿Quiénes estudiaban? Todo eso me dio, ay, mi mamá, mi papá, mi abuelo no era aquí, no estudiaron. O sea, eso me preocupaba a mí que no hubieran estado en la escuela de artes y oficios, ¿cierto? Y si estaban en la clase media de artes y oficios, decían algunos Marta, entonces eran los costureros, ¿sí? O eran los cerrajeros. Y en cambio las viejas de aquí arriba eran las que lucían todo lo que le compraban a esta gente. Clase media. Entonces aprendí a hacer esa cuestión, pero ya, bueno, el pañolón, entonces comencé a investigar sobre el pañolón, sobre la danza, sobre los elementos, sobre todo, que después lo entendí que era parafernalia, ¿sí? Yo no sabía esos términos. O sea, todos los folclórologos de ahorita entendimos eso a partir de los años 80. Así de sencillo. Recuerdo mucho que cuando comencé en esa parte hicimos un festival en Zipacón, el primer festival, yo les estoy hablando, no sé qué, 40, 42 años, 45 años. Invité al maestro Jacinto Jaramillo por intermedio de Carlos Pinzón, que era el de la televisión El Duro. Yo no conocía a Jacinto Jaramillo y entonces le dijimos que necesitábamos un jurado y él era muy conocido, Carlos Pinzón, llevó a Jacinto Jaramillo de jurado. Llevó a Edgar Sandino de jurado, que puede dar el testimonio, y llevó a Tito Montes de jurado. Yo no los conocía.
Resulta y pasa que nosotros presentamos una danza que habíamos buscado allá y toda la cuestión y se llamaba La Manta. ¿M? O le pusimos La Manta. Es que nosotros, o sea, después de esa cuestión la gente comenzó a ponerle nombre a las danzas porque las danzas no tenían nombre. Las danzas no tenían baile torbellino, pero nadie decía vamos a bailar manta, ni vamos a bailar nada, sino baile torbellino, baile bambuco. Pero no tenía, después fue cuando ya a partir de los 80 ya comenzamos a colocarle un nombre a una danza, ¿no? Entonces nosotros le pusimos manta porque era como el oficio de hacer la manta. Y yo no sabía que Jacinto Jaramillo tenía una investigación de la manta hilada. ¿M? Y él fue jurado. Y entonces él me llamó y me dijo, Chino, ¿y usted dónde sacó eso? Le dije, no, mire, esas viejas que están allí me lo enseñaron, nos dijeron. Y entonces dijo, ¿cómo así? Dijo, sí, pues pregúntele a ellas porque ellas son las que bailaban eso. Bailan ellos, bailaron y bailan. Entonces pusimos a una de ellas que bailara el torbellino que nosotros lo tomábamos de ellos. Y bailaron un torbellino, Lola Casasbuena se llamaba ella. Y bailaba con su hijo y bailaba con su esposo y bailaban el 3 y yo no sabía que era un 3. ¿Sí? Entonces Jacinto Jaramillo dijo, uy, Chino, esa gente baila el 3. ¿Mm? Y Edgar Sandino y toda la cuestión, no, eso es una cosa muy bonita, muy chévere. Entonces la manta la habíamos hecho, pero una cosa ruda, una cosa, porque habíamos visto, más no porque había una estructura, ni porque había absolutamente nada. Entonces hacíamos unas figuras que yo tampoco lo tomaba como figuras, ni como coreografía, ni planimetría, ni nada, sino simplemente hacíamos lo que ellas decían. Ah, no, que es que vamos a hacer hacíamos tal cosa, ¿no? Entonces nosotros lo comenzamos a hacer. Y Jacinto Jaramillo me dijo, es que yo tengo una publicación y es un libro que tal cosa, y pero no es mi trabajo. Dijo, no es mi trabajo. Me interesa hablar con ellos porque ese movimiento aquí en Zipacón. Y entonces pasa y resulta que ya él nos dio muchas cosas, me dio a mí muchos elementos, muchas cosas para que yo indagara más sobre el folclore, sobre la música. Me invitó a su casa y comenzamos a hacer algunas cosas con ellos y mucha gente comenzó a interesarse alrededor de lo que se hacía en Zipacón simplemente por ese movimiento que habíamos iniciado. Y de ahí partió todo. De ahí partió absolutamente toda la parte investigativa, nos trasladamos para otros lugares, ya buscamos absolutamente todo, ya como ya comenzar a indagar más sobre esta parte, porque lo que pasa es que cuando nosotros comenzamos a bailar, pues a la gente le gustaba y nos aplaudían mucho, y fuera de eso nos íbamos a un concurso y los ganábamos, entonces como que nos gustó. Entonces, pero fue simplemente por toda la indagación, por todo lo que se hizo alrededor de esa manifestación. En la actualidad, pues he investigado muchísimas danzas, mucha parte folclórica. Hago parte ahorita del Centro Cultural Bacatá, donde pongo en práctica lo que yo hago, lo que yo hice de mucha parte de mi vida. Doy con mucha claridad y con mucho respeto lo que es la materia de taxonomía del folclore, que lo aprendí empíricamente, pero que ya ahora lo pongo y lo sustento absolutamente indagando y estudiando más sobre el tema, pero ya lo hablo con mucha propiedad porque lo viví. Hago esa parte en el Centro Cultural Bacatá, manejo también, hay algo que se llama identidad punzana. Bueno, en el municipio de Zipacón sigo haciendo mi investigación porque cada mes que tengo un libro para publicar, pero desafortunadamente cuando voy a darle el visto ya bueno, me nace algo, entonces no quiero quedar con la duda. Entonces me vuelvo otra vez a indagar para que las cosas vuelvan otra vez a quedar como es. Y ahorita en el momento estoy haciendo algo en el municipio de Fome, que es una investigación con vivencia. Ya que el maestro Manolo Mora pues no dejó nada escrito desafortunadamente, pero ya con sus hijos, con la comunidad, con toda la cuestión, pues ya hemos indagado en muchos trabajos, en muchas cosas, y es un trabajo muy lindo. Afortunadamente es el único municipio de Cundinamarca que todavía tiene sus manifestaciones vivas y tiene todas sus vivencias, ¿no? El municipio de Zipacón tiene algunas vivencias todavía, pero ya se han muerto la mayoría y solamente los portadores somos los que quedamos
que hemos retomado esa parte del trabajo. Pero en FOMI que sí es algo bien particular porque en todas sus veredas hay las vivencias todavía. Entonces ya ahorita puedo hablar claramente que es un hecho folclórico, que es una manifestación, ¿sí? Ya ayudo a dar muchos talleres sobre esa parte de que las personas, las nuevas generaciones como que se metan al cuento de investigar, de indagar, de no inventar, de no tomar las cosas, sino que vaya a la fuente, porque todavía hay vivencias y hay muchas cosas para poder hacer un bonito trabajo. Maestro, qué bonito. Pues que dentro de tu historia hayan ocurrido esos sucesos para que hoy en día estés con este trabajo. Cuéntanos cómo te gustaría ser recordado por tus estudiantes. No, con el legado. Simplemente con todo el legado que les puedo dejar, con todas mis enseñanzas. Por eso lo estoy haciendo ya para las nuevas generaciones, porque yo creo que así como yo he aprendido, que aprendí 3 y 4 generaciones, la gente, las nuevas generaciones ahorita podrán hablar de mí en 3 y 4 generaciones. Entonces como que eso es lo que me tiene en el cuento y para que me sigan recordando por toda la vida. Finalmente, danos un mensaje para el gremio de danza de Cundinamarca. Bueno, que investiguen, que se metan a indagar, que sean fuertes, que inicialmente cuando uno inicia esa cuestión tiene muchos tropiezos, tiene falencias, la gente no cree en uno. Bueno, son muchas cosas y muchos factores que tiene uno aciertos y desaciertos. Entonces como que lo suben y lo bajan, ¿no? Entonces realmente es que las nuevas generaciones tomen las cosas con mucha pasión, con mucho amor y hagan las cosas como deben de ser. Que respeten y hagan respetar su trabajo, ¿cierto? Que como formadores, como nuevos maestros, como nuevas personas que están en este medio, que realmente hagan valer lo que hacen, sea lo que sea, lo valgan y se enamoren de esa situación porque todo es amor. Yo me enamoré del folclore, yo me enamoré de esta cuestión y yo valgo plata. Yo les digo a las nuevas generaciones que donde uno siga este camino, el mañana, yo inicialmente todo fue gratis, todo fue por amor, por sentir, pero yo ahorita es reconocido mi trabajo monetariamente, como tallerista, como lo que sea, uno coge un peso y ya a uno le pagan y uno hace las cosas con amor porque más que el dinero también es dar como esa orientación y dar como eso que lo aprendió, ¿no? Pero bueno, Dios lo tiene a uno aquí en este paraíso y simplemente es para multiplicar, para darle herramientas a las nuevas generaciones y bueno, bienvenidos cuando necesiten algo, muchachos, estoy presto, realmente jóvenes, todas las generaciones que quieran, estoy listo para lo que ustedes quieran, con mucho gusto, que quieran conocer los trajes, que quieran conocer ese tipo de cosas, lo del pañolón, con muchísimo gusto estoy presto y disponible a servirles para lo que sea. Maestro, gracias por toda esa pasión, entrega, tiempo de tu vida completo. Deseamos éxitos en tus nuevos proyectos y cuenta con las cámaras de Sodacún para que nos cuentes todos esos bellos resultados de aquí en adelante y gracias por estar con nosotros. No, de verdad que a ustedes muchas gracias, a Sodacún que también iniciamos desde hace mucho tiempo el poder tener eso. Fui como siempre la persona que sube al frente, háganse, organícense, traten de hacer una asociatividad para que pueda ser oídos, para que pueda, porque uno solito no puede. Entonces realmente varias veces, pero bueno, ya se dieron las cosas ahorita, están funcionando de otra manera, porque nosotros siempre hicimos algo y siempre tuvimos fracasos y desilusiones y no seguíamos. Y bueno, ya ahorita pues hay que coger la sartén por la mango y realmente hacer valer lo que ustedes saben y lo que ustedes tienen. Entonces ojalá mucha suerte a la cuestión y no, cuando quieran este tipo de cosas con mucho gusto podemos hacerlo por temas, porque desarrollar una temática en un cuarto de hora, en una hora, no, ya nos toca irnos por líneas y ya mirar temas específicos cómo lo podemos hacer. Muchas gracias, maestro.